Todo lo que se construye, todo lo que se edifica, debe de tener un buen fundamento. Los pilares sobre los que se construye una ciudad, un edificio, deben de ser potentes, fuertes. Su estructura la va a componer pues todo el trabajo que se haga alrededor, pero de esos pilares. Y entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son o cuáles crees tú que sean los pilares principales sobre los que construyó su iglesia Jesús? Sabemos que cuando Él estuvo en el tiempo que Él predicó, Él evangelizó, había muchos problemas y no son diferentes a los que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos adversidades como todos los tiempos, hay guerras, hay enfermedades, hay temblores, terremotos, etc. Y todo esto siempre ha ocurrido. ¿Qué es diferente en nuestros tiempos? Y podríamos decir que la ciencia. Y sí, la ciencia se ha multiplicado, ha avanzado mucho, pero los pilares que construyó, sobre los que construyó Jesucristo y los que ahora tenemos no han cambiado, son los mismos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles consideras que son importantes? Porque necesitamos tomarlos en cuenta no solamente para su iglesia, sino también para nuestra vida. Porque imagina, si Él construyó una iglesia en sus tiempos y fue una iglesia fuerte que hasta nuestros días sigue sobreviviendo, ¿qué pasaría si nosotros los utilizáramos para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros proyectos? ¿Qué pasaría? Y si los tomamos en cuenta, créanme que algo bueno va a pasar, porque Jesús no hizo las cosas en balde, todo lo hizo por un propósito, y los propósitos son en Dios. Entonces, los queremos invitar a que nos acompañen durante este programa, La Verdad de Cristo, con su servidor Sabdi Castillo, y pues esperamos que este tiempo que le dedicamos a este tema, para todos sea de bendición, y que en todo momento, también todo aprendizaje, lo podamos llevar en nuestra vida diaria, ¿sale? Les hacía esa pregunta, ¿verdad? Al principio yo les preguntaba, ¿cuáles son esos pilares? Y bien, si hoy no vamos a analizar todos o los que él haya puesto, pero vamos a considerar uno de los principales y que considero, su servidor de forma personal, que a través de estos pilares logró Jesucristo en las personas, en la gente, que pudieran seguirlo y que pudieran seguirlo no solamente por el pan, ¿no? Porque ustedes saben que hubo miles de personas que lo seguían por el alimento, pero los que se quedaron, esos son los que se quedaron, los que imitaron, los que construyeron junto con él esas obras. Hay un número que nosotros conocemos como los 144,000, las primicias que compró para Jesucristo y para nuestro Dios, por supuesto. Todo ese conjunto de personas vio algo en Jesús, vio algo en lo que predicaba, cómo hacía las cosas. A veces tenían problemas en las sociedades porque un imperio como el Imperio Romano era un imperio que tenía avaricia, deseaba poder. Era uno de los imperios más poderosos de aquellos tiempos. Y también lo que era el estatus, el gobierno, las élites que estaban arriba de todos los demás, que incluso el pueblo judío estaba sirviéndole a este gobierno. Bueno, pues son cosas que nosotros debemos de considerar que afectaban a las personas y también al pueblo de Israel. Y este pueblo y la gente tenía que aprender de Jesús cómo construir una vida. Por eso les decía, Jesús construye una iglesia. Pero no solamente es una iglesia, no es solamente que nos encerramos y nos enfocamos al edificio, ¿no? No. Y no solamente son las personas que están en la iglesia o que componen. Es todo lo que tiene que ver alrededor de esa construcción, de ese edificio. Entonces, vamos a comenzar con uno de los más importantes que yo sé que tú también lo consideras, y es el amor. El amor como tal fue una de las predicaciones principales de Jesús, pero no es que lo hablara solamente, sino que lo demostraba. Y los discípulos lo pudieron probar, los discípulos que estaban con él
pudieron conocerlo como él era como persona, ¿no? A veces vemos a un gobernante, a un rey o a alguien importante y bueno, pues lo vemos como el papel que desenvuelve, pero no nos imaginamos pues las cosas que sufre, las cosas que padece, las cosas que él disfruta también, las cosas que lo hacen feliz, porque pues lo vemos en esa figura pública. Y sí, Jesucristo también fue figura pública para muchas gentes, pero para los que estaban cercanos a él fue algo más, fue un hermano, un amigo, fue alguien que tenía esa confidencia para poderles comentar sus problemas, sus miedos, sus pecados, confesarle sus pecados para que él los perdonara. Y que la gente también cuando lo veía como una figura pública pues decía, él es el que nos va a sanar, él es el que te va a curar, él es el que va a hacer ese milagro para que tú estés bien. Y esa es la figura que muchos vieron, pero también conocieron los que estuvieron más con él a una persona, conocieron a un hombre, conocieron a alguien que sufría, que lloraba, que se entristecía si algo estaba pasando en el pueblo, con alguno de sus amigos, con alguno de sus apóstoles. Pudieron conocer esa parte humana que Jesucristo también tuvo. Y entonces, la predicación que hablamos de amor no es solamente predicar y hablarlo. Él lo mostraba. Y quiero que tú traigas a la memoria algún evento, algo que a ti te haya llamado la atención, como algún milagro, algún pequeño que se le acercó y que él en lugar de retirarlos decía, no, déjenlos porque ellos vean ese corazón, ¿no? Vean ese corazón, esa intención, todo lo que ellos son. Entonces no les impiden, ¿no? Porque de ellos es el reino. Y bueno, pues entonces Jesucristo a sus discípulos les enseñó cómo debía de ser el servicio. Muchos de ellos querían estar como el mundo lo hacía, ¿no? Decir, pues yo quiero una posición, yo quiero que tener una importancia para que los demás me reconozcan. Y él les decía, no, así no los deben de conocer. O sea, el mundo lo maneja así, el mundo tiene su forma, pero la iglesia tiene la suya. Y entonces vamos a hacer las cosas porque nosotros nos nace. Oye, Rabí, ¿por qué tus discípulos salen a cortar de estas espigas en día del sábado? Y la respuesta es, por eso les decía, la predicación de la misericordia, del amor. Decía, a ver, sucede esto, pero ¿por qué lo hacen? ¿Creen que lo hacen por infringir un mandamiento? Entonces Él los protegió, los cuidó y los defendió en el momento que tenía que defenderlos porque no estaban haciendo algo malo. Y si bien había una transgresión, ¿no? Porque uno podía decir, pero está escrito que no debes de hacer esto. Les decía, sí, pero ¿recuerdan lo que hizo David? Lo que hizo David con los panes de la mesa, de esa mesa de la proposición. Entonces, al hacer este tipo de prédicas y al defender a sus discípulos, nos muestra el amor, el cariño que les tenía a ellos, porque ellos tenían que ser contagiados de los principales sentimientos para que muchos creyeran, para que muchos lo siguieran, justo como Jesucristo. Años después, cuando ellos ya tienen el ministerio porque Jesucristo asciende al cielo, es ese momento en el que tenían que expresar las mismas palabras. Y en el libro de los Hechos, pues ahí vemos cómo en el capítulo número 2 estaban celebrando una fiesta y pues las personas que estaban en ese lugar los veían a ellos y veían sí el milagro, pero también veían como el compartir de las mesas, como todo les era común, como era como si fueran una familia, estaban tan unidos que pareciera que si uno le afectaba a una cosa, pues los otros iban a ir a ayudarle, que si uno le faltaba cuestiones materiales, espirituales, emocionales, pues los demás iban a estar atentos de su necesidad. Y pues eso es lo que construye, lo que edifica y lo que fortalece cualquier grupo de personas. En las empresas uno pudiera decir, bueno, pues tú sabes cuántas personas pasan en una empresa, ¿cierto? Porque ya contrataron a uno, ya contrataron a 10, ya contrataron a 100 personas nuevas y van rotándose continuamente. Pero a ver, haz eso en tu familia.
en tu familia, rótalos, ¿no? Como que, a ver, ellos ya como que ya cumplieron su ciclo, traigan unos nuevos. Voy a suplir a mi esposa o a mi hijo. Bueno, eso es más complejo. No lo podemos hacer de esa forma, pero lo que quiero que vean es que si nosotros este amor lo podemos compartir de forma sincera a los demás van a recibirlo porque nos alimenta. Es algo que nadie se va a negar, es alguien que no nos cansamos de recibirlo, ¿no? Algún elogio, alguna palabra de aliento, de ánimo, todo eso a nosotros nos sirve porque es un alimento espiritual en nuestra alma, nos va a ayudar a obtener fuerza. Y también en la mañana pudiste haber recibido una sola palabra, pero ella te ayuda todo el día, ¿no? Y entonces la centralidad del amor, para que nosotros lo tomemos en cuenta, debe uno de considerarse que así como te comportas en un lugar, lo debes de hacer en todo. Debe de haber integridad en tu amor, ¿sí? Porque el amor no hace acepción de personas. El verdadero amor no teme demostrarse como es. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué temer? ¿Verdad? Si alguien sabe que yo hago una cosa porque guardo la ley, porque guardo la palabra, ¿por qué esconderlo? Sí lo hago así, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque yo me siento bien, mi familia se siente bien. El beneficio no solamente es de uno, todos nosotros nos vemos beneficiados porque estamos obrando de esta manera, porque el amor debe de estar presente, ¿no? Y bueno, hay muchos ámbitos donde se carece de este pilar. Entonces el pilar, esa centralidad del amor, debe de ser trabajado en nosotros y lo podemos fortalecer con ayuda de nuestro Dios. Bueno, y entonces uno más que Jesús nos muestra es la humildad. Y en Filipenses 2, 3 y 4 nos dice, Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de amor y humildad, al lavar los pies de sus discípulos en Juan 13. Y en Filipenses nos exhorta a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, la humildad es algo que te libera del orgullo, te libera de la vanidad. La humildad te hace decir, no soy más que el otro no sabe menos que yo. Y no importa qué tan inteligente y sabio seas, porque puede ser que tú tengas mucho estudio, mucho conocimiento, pero la humildad que se practica en esta iglesia no es para hacer menos a los demás, es para poder compartir y para poder también escuchar. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto y hay humildad en nosotros, no hay orgullo ni vanidad de conocimiento, miras a todos los demás como si fueran los pares, ¿no? Como si fueran tus compañeros, como si fuéramos coadjuntores de Cristo y vamos uno al lado del otro y nadie hace más que el otro. Claro, las capacidades van a estar, los dones van a estar, pero no quiere decir que tus dones sean más que los del otro. Dios juzgará y Dios a cada uno le dará según su trabajo, le va a dar su recompensa, no nosotros. Jesús, si bien es cierto, elige a 12, pero esos 12 se convirtieron en siervos. Tenían la humildad primero para servir y fueron ejemplo de todos los demás, y los demás lo respetaban por las cosas que hacían, no por el nombre que tenían. ¿Sí? El nombre, si bien se los da Jesús y la autoridad se los da a ellos, pero primero se convirtieron en siervos para poder un día ser parte de esos 12. ¿Sale? Entonces nosotros, de la misma forma, este pilar, que es la humildad, debe de aplicarse prácticamente en nuestra vida diaria. Todos los días va a haber momento, porque vivimos en un mundo donde hay arrogancia, hay vanidad, a veces hay mucha competencia y no se entiende el verdadero sentir o el verdadero propósito de las cosas. ¿Sale? Entonces hay que fomentar un ambiente. Como mencionábamos la semana pasada, bueno, hay ambientes que son los adecuados para crecer. Entonces nosotros hay que fomentarlos y practicar el perdón, practicar la reconciliación con los demás. Entonces, otro que queremos considerar
es que este pilar va a ser la oración y la dependencia de Dios, ¿sí? Primero, cuando nosotros nos comunicamos y sabemos comunicarnos bien, la persona que recibe tu mensaje no solamente recibe palabras, recibe también tu sentir, tu espíritu, porque ahí va tu energía, va las cosas que tú llevas en tu corazón. Los estás haciendo con un motivo y un propósito. Y ese propósito lo que buscas es que se cumpla. Entonces, mediante la comunicación que nosotros tenemos con Dios, no debe de ser solamente palabras. A veces nos pasa que ya son mecánicas, ¿no? Nuestras oraciones y nuestras comunicaciones. Y esa comunicación, bueno, pues no hay realmente que haya un propósito, solamente fue saludar. Pero si yo encauzo todo esto y lo encauzo bien, hago preguntas, ¿no? Hago preguntas como, a ver, pequeñito, ¿cuál fue el momento más feliz que te ocurrió el día de hoy? A ver, el más feliz, déjame pensar. Ah, pues ¿no? Ella nos cuenta el momento en el que abrió sus sabritas y le echó salsa Valentina. Ese fue su momento más feliz. Pero en los adultos, a veces nos olvidamos de preguntar estas cosas. Oye, ¿cuál fue el momento más feliz? Oye, ¿sabes qué? No tuve. O sea, se me fue el día y no me enfoqué en aprovechar algo para que pudiera decir al final de mi día que ese fue mi momento más feliz. Ya todo fue mecánico, una costumbre, que ya perdí esa sensibilidad y dejé de ser consciente de todo mi presente. Me perdí. Ah, pues entonces tenemos que ser conscientes cuando estemos orando y comunicándonos con Dios. Y esto debe de ser para ti algo que te exijas, o sea, lo debes de trabajar, ¿no? No lo vamos a lograr si lo hacemos mecánicamente. Y no quiere decir que las oraciones que se hacen todos los días como una costumbre estén mal, no. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros queramos comunicarnos, seamos conscientes de nuestra comunicación para poder encauzar nuestras palabras con un propósito. Porque si lo hacemos de esa forma, entonces vas a cuidar el momento, vas a cuidar el espacio y el tiempo. No se necesita orar horas, ¿no? Porque nuestro ajetreo del día a día a veces no contamos con el tiempo, pero lo que le puedas asignar, que sea momentos de calidad hacia Dios. Que realmente te comuniques con Él y digas, sí lo voy a hacer, y no lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, sino porque lo necesito, porque necesito preguntarle algo, le necesito consultar, porque me está pasando esto, porque me enfermé, porque me duele, porque tengo estos problemas, porque no me siento bien conmigo mismo. Y entonces estás encauzando, ¿verdad? Ya le estás dando una dirección a tu oración. Ya no es nada más orar por orar. Y entonces ahora le podemos hacer preguntas a Dios. Y preguntas, pues las preguntas que tú quieras hacerle. Las preguntas existenciales sobre tu vida, sobre tu propósito, tu identidad, lo que sea. Eso es poder tener una comunicación, porque es nuestra vida. El Hijo de Dios, no es nosotros, su iglesia. A través de Jesús, entonces aprendemos esto. Y entonces no quiero que tú pases por desapercibido que nuestro maestro, todo el momento que necesitó ir a orar, lo que hacía era apartarse de la multitud, apartarse de sus discípulos y poder hacer esto solamente con Dios. Nosotros, ¿cada cuánto lo hacemos? Nuestro día a veces, el que es mamá, el que es papá, pues dice, es que mis hijos no me dejan. Date el tiempo. Date el tiempo, porque tú tienes que buscarlo. Tienes que explicarles. No solamente sale ahorita, ahí me voy, ahí se ven y atiéndanse solos, ¿no? No, que sepan lo que vas a hacer. Porque, bueno, cuando uno entiende, sí, mamá, ve con él, ¿no? Y cuando estamos en familia, en matrimonio, dice el apóstol Pablo, tiene que ser mutuo acuerdo para que el otro sepa lo que estás haciendo, que estás buscando tú santificarte, estás buscando tu comunicación con Dios, pues que también lo sepa el otro, para que puedan tener ese mutuo acuerdo y sepan los dos que se está trabajando por algo. Y si te hace bien a ti, pues le va a hacer bien al otro.
¿verdad? Entonces, la comunicación es vital. Y nuestra oración individual pues es esa. Pero también lo que es importante es cuando nos juntamos. Cuando nos juntamos, fíjense, algo que su servidora ha detectado es que a veces nosotros estamos haciendo nuestra propia oración en nuestra cabeza. No estamos siendo guiados en nuestra oración. Tiene un propósito de que nos juntemos a orar, porque lo que estamos haciendo es buscar que nuestra mente, durante esos minutos de comunicación, la puedas apagar. Y te puedas tú ser guiado, porque las cosas que va a pedir esa persona que dirige la oración no es por él, no es por su persona, no es por su salvación, es por todos los que estamos presentes. No tengas tu propia conversación, porque para eso hay tiempos y los debes de buscar, por eso te digo. Pero los tiempos en los que nos unimos, únete. Silencia tu mente. Aprende a conocerte. Aprende que siempre está desviada, ¿no? Y ya te desviaste y Dios mío, mira, yo tengo problemas más importantes que estos. Yo tengo peticiones más relevantes que estas. ¿Te fijas? Entonces, no hay que hacerle caso a la mente. Y en Hechos capítulo 1, verso 14, los discípulos se unieron en oración constante y esto les ayudó a estar unidos, a poder estar conectados con el otro. Mi sentir es el sentir del otro. Mi pensar es el pensamiento del otro. Y por eso les digo, no se trata de que yo mis necesidades no pida por ellas. Sí, sí las puedo hacer. E incluso como muchos se acostumbran. ¿Alguien tiene alguna petición? Sí, yo. Ahí te va. Pero debo de buscar que cuando tenga esa oportunidad de comunicar, puedan causar mi comunicación. No sea algo mecánico, pueda yo aprovechar verdaderamente este tiempo. Entonces Jesús, en Mateo capítulo 6, verso 6, enseña que esta oración, la importancia de la comunicación con Dios es algo vital. Nosotros como hijos de Dios debemos de desarrollar, debemos de dar tiempo de calidad. Recuerda entonces, no midas la calidad en el tiempo que le des, sino que en el tiempo que tú le concedas pueda hacer que tu mente, tus sentidos estén conectados en esa necesidad de comunicación con Dios. Vamos a uno más, el tercero es la unidad. La unidad y comunión fraternal que debemos de tener con los demás. Y no solamente es entonces compartir y pasar tiempo y decir qué padre, tengo un amigo. No, es poder entender qué es el amigo, ¿no? El que va a ser amigo debe de ser amigo. Y un amigo es más que el hermano. Entonces el hermano, todos nosotros nos conocemos que cuando tenemos hermanos en la sangre es una cosa, cuando tenemos hermanos espirituales es algo más especial. Porque la sangre, si bien te vas a sentir conectado con esa persona, pero con la parte espiritual vas a desarrollar algo que la carne no, que la sangre no. La parte espiritual es que tú vas a también sentir la necesidad por el otro sin siquiera ser de tu propia familia, ¿no? Familia de sangre. Ahora es una familia espiritual y te conectan objetivos que todavía son más especiales, todavía son más grandes que los que se puedan tener en la parte de familia de sangre. Entonces la familia espiritual, hay una unidad y una comunión que debemos de fomentar y trabajar. Cuando estamos unidos somos un testimonio de lo que nuestro maestro nos está enseñando porque ponemos en práctica. A ver, aquí te dice que debes de hacer esto, ¿no? Visita, ora, ve por las necesidades. No solamente ve y dile que Dios te bendiga, sino realmente entérate, comunícate, búscalo y dile, a ver, ¿necesitas algo? Porque yo sé que a lo mejor y no me puedes contar, pero si necesitas algo, mira, estoy aquí para ayudarte. Y los apóstoles decían, mira, no tengo oro ni plata, eso no te puedo ayudar yo, pero lo que sí te puedo ayudar es esto que sí tengo, y esto lo tenían en abundancia. Entonces, nosotros debemos de buscar que la unidad y la comunión sea presente en nuestras relaciones, y es un pilar
que va a construir. Cuando nosotros nos gusta trabajar solos y no nos gusta trabajar en equipo, debemos de considerar entonces lo que hace Jesús. Jesús, aunque en muchos momentos tuvo que estar solo, la iglesia la construyó con todos los demás. Delegó responsabilidades. Él ni siquiera bautizaban los discípulos. Cuando él obró milagros, hubo un momento en que preparó a los discípulos para que les dijera, miren, ustedes también van a hacer estas cosas. Y yo también voy a levantar, voy a hacer ver, voy a hacer esos milagros. Pues sí, porque esa virtud es para todos los que crean y todos los que hagan conforme a la voluntad divina. Entonces, este testimonio de esa comunión que vivió con sus discípulos, con sus apóstoles, nosotros también lo podemos hacer con todos los demás. Y tú sabes que estábamos viendo que hay tipos de personas, tipos de hermanos, también hay tipos de líderes, ¿no? Como somos de forma personal, como líder en tu casa, en tu trabajo. Pero independientemente de cómo seas, debes de detectar que en las relaciones humanas, cuando tú compartes, cuando tú lo das de corazón, cuando tú buscas a las personas sin necesidad que ellos te busquen a ti, siempre se van a sentir agradecidos. Muy bien, entonces en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos con los otros. Entonces el amor que proviene de Dios no hace acepción de personas y tú entonces recuerda la comunión que tengas produce una unidad y entre más se trabaje, pues esa persona se va a sentir más unida contigo, ¿no? Si no creamos esta unidad y esta comunión, entonces solamente seremos seres humanos. No seremos hijos de Dios o hermanos. ¿Qué es lo que conecta a un hermano espiritual? Pues es que nos conocemos más allá de lo que es nuestro apellido en nuestra sangre. Y vamos a ir con el último pilar que vamos a considerar en esta tarde ya noche, es que debe de haber un compromiso personal, tú debes de tener un compromiso con las bases que estás aprendiendo en el Evangelio. Porque lo que hace Jesús pues es predicar, pero quien no lo escucha, por eso dice, el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído oiga. Porque si tienes oído y tienes el compromiso, la responsabilidad con ese evangelio, vas a ocuparte de tu conocimiento. No se lo vas a delegar a nadie más. Oye, ¿por qué no estás haciendo las cosas? Pues es que él no llega, o él no me dijo que lo hiciera, o pues si él no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer? Pues si él no me está mostrando el ejemplo por delante, pues yo tampoco. Entonces, ¿a quién le estás delegando tu responsabilidad? Se lo estás delegando al otro. Pero si tú ya lo comprendiste, nunca te fijes en lo que hacen los demás. Primero haz tú, obra tú, cambia tú, transfórmate tú. Y cuando tú te transformes, todos los demás que están en tu entorno, será más fácil que transformen algo gracias a ti, ¿sí? Porque tú estás generando esos cambios. Tú estás siendo esa fuerza que motivan a otros a poder continuar. Y las debilidades están, pues sí, pero decimos, bueno, pues si él pudo y también estuvo enfermo, ¿no? Él pudo y también tuvo estos problemas, también tuvo estas dificultades, también se enfrentó a las mismas angustias que yo, sufre como yo. Entonces, cuando tenemos este compromiso personal con el Evangelio de Jesús, es de Él. Él nos los enseña y nos provoca a que podamos cumplir con su palabra, que tengamos ese compromiso con el conocimiento. Y también puede suceder, tienes el compromiso y dices, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy cumpliendo con esta parte, pero esto es lo más importante que hay. O sea, no veas mi ejemplo. El compromiso es con el Evangelio, con la palabra de Dios. Entonces, si aquí te dice que lo hagas, hazlo, búscalo hacer. No me mires a mí, porque no soy el mejor ejemplo, pero sí puedes ver al Maestro. El Maestro, Él es lo que nos dice que hagamos. Entonces en Mateo capítulo 18, verso 19 y 20,
nos llama a que sigamos predicando, podamos hacer discípulos en todas las naciones. Y el discipulado que se hace es como lo hemos venido enseñando, trabajando pilares. Si tú enseñas un discipulado que es estricto, duro, que no perdona, que no hay misericordia, es un discipulado que en todos va a haber frialdad y a lo mejor y te sigan por ese líder que tiene fuerza, que tiene autoridad, pero no realmente por las razones correctas como a Jesús, ¿no? Porque por eso se levantaron falsos cristos. Y los falsos cristos se apoyaron en otros pilares, hicieron sus propias construcciones, sus propias iglesias. Pero Jesús, como construye, es que Él estuvo siempre comprometido con la palabra. Dice, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo de las palabras que mi Padre me dio, y esas yo se las estoy dando. Entonces, nosotros tenemos compromiso con eso, no con los demás. Si los demás no cumplen, es responsabilidad de los demás, pero tú, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? Entonces tenemos que generar estos pensamientos, trabajar en estos pilares. Y si te fijas en el éxito que tuvo Jesucristo, es porque no se movía, no andaba de aquí para allá viendo, pues a ver cómo le hago, pues a ver si esto funciona. No, él sabía que todo lo que le dio el Padre iba a ser ese fundamento sobre el que construyó su iglesia. Su iglesia, entonces, hasta nuestros días sigue viva porque tiene el principal fundamento, que es Dios. Entonces, ese pilar que se llama Jesús se construyó bajo el fundamento de todo, ¿sí? Y Él nos da ejemplo de cómo hacer estas cosas. Entonces, tenemos mucho que reflexionar. Recapitulando, entonces vimos estos cuatro pilares sobre los cuales pensamos que Jesucristo tuvo muchos otros, claro, pero estos fueron de ellos, fueron de los principales. Y cuando tenemos eso en nuestra vida, lo puedes llevar a cualquier ámbito y desarrollarlo y poder comprobar por ti mismo si así como le funcionaron a él, también te pueden funcionar a ti. Entonces, esto no solamente es conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionar sobre estos pilares. Vamos a aplicarlos. ¿Cuál de ellos te identificaste más? A ver. ¿Y cómo puede fortalecer esto también en tu vida espiritual? Porque ya trabajando estos pilares no solamente es que veas que, ok, pues yo lo hice como para ayudar. Pero, ¿sabes qué? No solamente estás ayudando a los otros, a tu casa. Estás ayudando a ti mismo. Y estás fortaleciendo la relación con Dios. Entonces, esperando que esto sea de bendición, que sigamos juntos trabajando por ese reino, por esa iglesia, y que también veamos en nuestro Señor Jesucristo no solamente a la persona, veamos todo lo que es, porque es nuestro maestro, nuestra cabeza, nuestro fundamento, es todo para nosotros. Entonces hay que apoyarnos mucho para desarrollar nuestra vida. Gracias, Dios les bendiga. Recuerden, si puedes compartir estos contenidos, van a aparecer en plataformas, los vamos a compartir para que tú a la vez sepas que también, así ves a alguien que no estudie mucho la Biblia, que no conoce de Dios o está alejado, compártele estos contenidos porque posiblemente sea un medio. Hay muchos, no es que sea el único, hay que seguir compartiendo porque esto va a ser de bendición para todos nosotros.